Esta noche nos acompaña en Cine Libertad Brenda Vanegas, directora, cineasta, documentalista, que el jueves pasado estrenó Antes la lluvia en las salas de Cinemark en San Salvador. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades. Gracias. Por fin. Sí, por fin, finalmente, como dice. Sí, sí. Bueno, el jueves se estrenó tu película y finalmente es una producción que has tardado 7 años en hacerla. Me gustaría que nos hablaras de esa parte de la preproducción, por qué 7 años. Incluso se llamó a volar y después Antes la lluvia. Eh, Era un corto, decidiste hacerlo un largo. Cuéntanos esa parte, esa historia de tu película. Sí, yo siempre digo, bueno, hay como una película atrás de la misma película, ¿verdad? Bueno, partamos de que lo que decías, cuando surgieron los fondos Pixels que daba la oportunidad a, pues cineastas, directores, productores, eh, actores, etcétera, que quisieran realizar su proyecto, nosotros decidimos aplicar y yo pues tenía como en realidad una intención de trabajar un proyecto documental. Entonces, y ahí era como un proyecto coral, digamos, ¿no? De diferentes situaciones del centro histórico y con diferentes directores y todo este rollo. Pero en ese momento me dice Mario Saundi, me dice, bueno, mira, ¿y por qué no haces algo de ficción? Porque siempre has escrito y tenés un corto y no sé qué. Entonces yo en ese momento todavía decía, estoy en los ejercicios de hacer cortometrajes. Y entonces yo apliqué justamente haciendo un proyecto de cortometraje, en realidad, no era lo que quería. Entonces metimos los dos proyectos y eligen la ficción en lugar del documental, que para mí fue como que en ese momento como que no entendía muy bien por qué. Pero luego, efectivamente, ¿no? O sea, empezamos a desarrollar todo el proyecto, a hacer la investigación. Yo tenía muy clara cuál era la premisa de la película. Yo quería, pues, retratar, era un retrato de la mujer migrante en su país de destino y sobre todo contar la cotidianidad y estos costos emocionales, muchas veces invisibles, ¿no? De la distancia y de la separación pues, con tu tierra y con tu familia. Y luego también pues los roles que usualmente trabajan, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, trabajamos ese proyecto y cuando empecé a desarrollar la investigación, pues empecé a escribir y ya en la escritura me doy cuenta que no era un cortometraje. Entonces, bueno, pues lo hablé con el equipo y dijimos, bueno, pues vamos. Entonces tuve mucha suerte de también hacer una coproducción con David Pinto, que es el cinematógrafo de la película, con su casa productora Relativo Films y nosotros, Encantada por la Vida. Y bueno, pues con David teníamos como una relación ya muy estrecha de amistad, pero también como ya habíamos tenido ejercicios previos de trabajo en conjunto. Y ahí nos lanzamos, digamos, ahí fue como, bueno, a ver a dónde llegamos con esto. Pero claro, cuando hablamos de por qué tanto tiempo, lo que ocurre es que hay que tomar en cuenta que primero empezamos con un proyecto y un fondo que era para un corto. Entonces no es lo mismo rodar 10 minutos que rodarte 90 minutos. Entonces desde ahí ya había muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, la película se tuvo que parar en varias ocasiones para poder recaudar fondos y volver a filmar, recaudar fondos y hacer la postproducción, recaudar fondos y así. Y pues una de las cosas que la historia de hacer esta película, que a mí me parece que de las cosas chulas que pasaron, fue que de repente dijimos, bueno, hagamos un crowdfunding, ¿no? O sea, hagamos una búsqueda de fondos así colectiva en redes sociales. Nos metimos a esa plataforma de Kickstarter como a ver qué pasaba y para sorpresa nuestra, pues o sea,
incluso ganamos más fondos, o sea, o recaudamos gracias a la colaboración de un montón de gente, empresas, instituciones académicas, bueno, muchísima gente particular y tal. Entonces fue por ahí el camino, ¿no? Tú habías puesto una meta en el crowdfunding que era de $40,000 y sobrepasaste esa La meta. sobrepasamos, sí, 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 sí. Entonces la película finalmente ha resultado de fondos Pixel del Ministerio de Economía, el crowdfunding, y también tuviste un apoyo de México, ¿no? Sí, a ver, la película tiene distintos tipos de apoyo. Hay algunos apoyos líquidos, o sea, de dinero, como como los fondos Pixel, como este crowdfunding, como una inversión que hicimos como casa productora que fue, bueno, una deuda de casi $45,000 que, fue que casi nos lleva a la quiebra, pero bueno, son cosas que decidís hacer, ¿no? Porque cuando estás embarcada en un proyecto así, es todo o nada, o sea, no, o sea, abandonar creo que es no sé. Bueno, en mi caso particular es como, no está esa opción, vaya. Y otros que son como en especies, justamente, ¿no? Entonces, pues la coproducción con Relativo Films era como todo el equipo técnico, ¿no? O sea, cámaras, luces, ópticas, etcétera. Y efectivamente, lo que decís, cuando nosotros terminamos como un corte con una postproducción avanzada, digamos, pero no totalmente terminada, aplicamos a los Work in Progress del Festival de Guadalajara. Y fue una sorpresa súper bonita para el equipo de trabajo haber sido seleccionados, pues porque de 100 y pico seleccionaron, creo que éramos 7 películas. Entonces, y bueno, pues fue justamente en plena pandemia. Entonces nos dicen en el 19, sí, han sido seleccionados. Nosotros el 20, qué chivo, vamos para allá. Y nada, ¿vea? Se paralizó. Entonces también tenemos como un gap de 2 años ahí porque se podía hacer muy poquito, ¿vea? Entonces se retoma casi al final casi un año después, se retoma el festival. Y entonces en este festival fuimos en esa categoría de Work in Progress la película que más premio ganó. Y con eso logramos finalizar, digamos, ahora sí, la película, que incluso acabamos de estar en México haciendo los últimos ajustes. Ustedes llegan a Guadalajara como volar, ¿verdad? Llegamos a Guadalajara como volar. Esto que me decía es importante porque uno puede tener como un nombre de producción. Y ya cuando decidís, como quien dice, bueno, pues hoy si lanzo, ya le puedes cambiar el nombre. Y pasaron a Antes la lluvia. Pasamos antes. Ajá. ¿Nos hablas de los significados del título? Porque a veces uno de los grandes problemas es cómo le vas a poner a tu película. Bueno, yo creo que sí, vea. O sea, yo digo, nuestros padres eligen nuestros nombres, y a veces uno dice, "Ay, ¿por cómo me pusieron?". Es más, por eso hay la ley del nombre, para que los papás no le pongan nombres raros a los hijos. Bueno, pero eso hasta hace poco. Antes ya te escuchabas cualquier nombre. Yo creo que a mí particularmente me cuesta muchísimo bautizar los proyectos, ¿no? O sea, es como, ay, ¿cómo le ponemos? Entonces, fíjate que Volar fue un concepto que sí está dentro de la película, que por eso pues lo nombramos así, pero la película en realidad narra más todo el proceso de estos personajes que la vida les hace coincidir, una mujer migrante, sola, ¿verdad? Como suele pasar, una mujer mayor con Alzheimer que está con el tema del olvido y la memoria, una hija, ¿no?, que está cuidando de su madre y está como este triángulo de las 3 mujeres, pero en realidad más que el vuelo como tal, la película narra el tránsito, ¿verdad?, para llegar a ese punto de vuelo. Entonces, es como esta frase, ¿no?, que después de la tormenta viene la calma. Entonces, otra forma de decir esto era como primero es la lluvia. Antes es la lluvia y luego pues lo que viene, pero por la vida y los procesos de las cosas de la vida, tanto lo que pasa dentro de la película como pasa afuera de la película, pues a mí me parecía más interesante como concentrarme en esa etapa.
Ayúdame a entender esto. Los temas en tu película, que han sido algunos recurrentes en toda tu producción audiovisual que has tenido, Sí, son, por ejemplo, la migración. sí, Está también allí el amor, ¿verdad? sí, Obviamente. sí. Está la amistad, Ujú. ¿no? Y ayúdame con ese último término. Eh, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, es la decadencia de los humanos, ¿no? Ujú. Es correcto si le enfocamos así también esa última parte? Mira, yo creo que no lo llamaría decadencia humana porque, eh, pero bueno, voy por partes. Este, efectivamente hay temas que, como bien decís, son recurrentes en mi obra, ¿no? Y yo lo decía en una entrevista anterior, yo decía, es que el tema de la migración en realidad no es un tema que yo elegí, sino que la vida me lo puso así, ¿no? O sea, mis papás se separan, nosotros básicamente pues con mi madre un poco huimos de esa situación familiar y de repente a mi madre le toca migrar cuando yo tengo 6 años, ¿no? Entonces fue como un desprendimiento muy fuerte que yo tuve muy pequeña y entonces desde muy chiquita entendí que es una persona que migra, ¿no? Que se va, cómo es la relación con los hijos a distancia. Acordémonos que no es lo mismo la migración pues deseada, ¿verdad? Que yo me quiero ir de viaje y quiero vivir en otro país y quiero estudiar, lo que sea, a pues la migración que te toca por una situación económica, familiar, incluso climatológica ahora, ¿no? O incluso también a veces por conflictos bélicos. Entonces, para mí, que fue como un proceso de observación a mi madre, pues siento que es un tema que me eligió. Pero efectivamente, o sea, también está como todo este tema del amor, de la complicidad, de las relaciones humanas, de la sororidad que hay entre las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces que viene inspirado también de esta familia en la que nací, en la que crecí, ¿verdad? Y el Alzheimer, fíjate que son premisas, o sea, yo siempre cuando hablo de qué es lo que te puede inspirar a hacer un proyecto, siempre pienso que hay como gatilladores, ¿no? Uno siente como más cercanía a un tema o a un personaje o a alguna situación y eso. Y a mí, pues, lo que te digo, mi madre, pues, ha sido una constante en mi vida y mi relación con ella ha sido muy compleja, porque la distancia vuelve compleja, la relación entre madre e hijo. Pero el Alzheimer fue realmente como un pasaje que yo vi de una persona que no era capaz de transmitir lo que le pasaba, porque lo olvidaba. Entonces, a mí me pareció como, wow, qué enfermedad más curiosa, ¿no? Ujú. Porque para mí es como que significaba como morirte en vida, ¿no? Como vaciarte en vida y luego queda como un cuerpo ahí y ¿qué hacemos con este tema? ¿Cómo lo abordamos de manera digna, verdad? Entonces, Por eso el amor es importante, porque ellos, a pesar que no razonan o se les olvida, sí saben que son queridos, sí. sienten eso, ¿no? Es como el niño, el bebé, que sabe que lo querés cuando lo abrazás, por ejemplo. Por eso la paciencia es bien importante Uh-huh. para tratar esa enfermedad y es algo bastante común, incluso muchas personas antes de tener Alzheimer o no llegan a desarrollarlo, padecen esto, demencia senil, ¿verdad? Uh-huh. También, ¿verdad? Entonces y nosotros de alguna manera se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Que son como el principio de eso. Por eso me gustaba que tú como directora del filme lo plantearas y es una enfermedad degenerativa, por supuesto, que Uh-huh. aún no tiene una cura o un tratamiento, ¿no? Sí, O es la decadencia humana, como a veces solemos verlo en sociedades tan violentas como la nuestra, ¿verdad? sí. Es algo como vergonzoso tener un familiar así, ¿no? Fíjate que yo creo que tenemos tan poca educación sobre la salud mental y sobre cómo abordar la salud mental que podemos caer tal vez sin mala intención, pero con muy poca información en, en los prejuicios también, ¿no? El loquito, la loquita, ¿no? Entonces,
cuando en realidad es un humano con un padecimiento mental. Se nos olvida eso. Para, por ejemplo, nosotros investigar más profundamente, en el caso mío que yo estaba escribiendo, yo trabajé con un doctor que era un neurólogo geriatra, que me explicara muy bien el proceso de la enfermedad. Para mí era como muy importante entenderlo. Y entonces, pues me documenté, leí mucho, le entrevisté a él, observé a personas que cuidaban a enfermos de Alzheimer, vi a estas personas. Y hay algo bien interesante lo que decís. En la memoria, que a mí me pareció, wow, en la memoria el ser humano, efectivamente, pues vas olvidando, y es como un proceso casi natural, pero lo que tú decías, lo último que el ser humano olvida son las emociones. Entonces puedes saber que yo me acerco y no soy incluso la hija de esta mujer, pero esta mujer reconoce que yo alguna estrechez emocional tengo con ella. Entonces a mí eso me pareció una super lección, ¿no? O sea, porque yo digo, pues al final es que somos una emoción también, ¿verdad? Entonces eso me pareció como muy interesante de entenderlo y de conocerlo y tener la oportunidad de transmitirlo. Y esto me lleva a las actrices. Uh-huh. 3. Sí. La gran Isabelita Dada. Ay, maravilloso. La película se vuelve un homenaje póstumo a Isabel Dada, una de las grandes actrices de El Salvador que hemos tenido. Nosotros en la dirección de cine trabajamos con ella una vez, un corto que hicimos para un Premio Nacional de Cultura. Fue un honor, era como una niña, una vez actuaba, ¿no? Era y bien era vanidosa, eso me encantaba de ella. E hicimos un pacto, ¿sabes? Para que aceptara estar en nuestro corto, y era de que no iba a aparecer ella, pero sí su voz. Íbamos a usar como insert de su voz las imágenes de los peces fuera del agua cuando ella tenía 20 años. Cuando estaba bellísima, entonces, jovencita. Así aceptó hacer con nosotros el corto. Pero era aquí en la bella dirección siempre. de cine. Sí, no, era bella. Así es que un gran reconocimiento póstumo a una de las grandes actrices salvadoreñas, Isabel Dada, en tu película. Sí, totalmente. Te llevas ese gran, digamos, ese gran premio de haber tenido a Isabelita ahí en tu película. Está también Patricia Rodríguez, uh-huh, y también una actriz española, ¿no? Sí, radicada en Honduras, uh-huh, Ima López. Ima López. Sí, sí. ¿Qué tal fue trabajar con estas 3 mujeres? ¿Cómo las ves? Mira, sí, la verdad que ahorita me has dejado pensando en Isabel. Sí, sí. Pues Isabel, como bien la describías, es que es un regalo. Uh-huh. O sea, por donde se le vea y se le conozca a Isabel, es un ser como un regalito, ¿no? O sea, tenía sus particularidades, lo que tú decís, era como, ella le encantaba estar, si vos decías, era chistosa, pero me decía, vaya mamita, me decía, entonces usted va a venir a las 4 de la tarde, uh-huh, entonces yo me voy a levantar a las 11 de la mañana porque no le gustaba madrugar, y me van a venir a arreglar a la 1, y entonces yo a las 3:30 le aviso para decirle si estoy ya lista. Era divina. Entonces ya a las 4 estaba ya hermosísima, y entonces ya nos tomábamos un té. De repente tenía oratorias como de poesía, y entonces ya empezábamos a hablar de la película y así. Fue realmente impresionante. Trabajar con ella, es que Isabel, así como era como tan carismática y además era chistosa, a veces era súper chabacana, era como, tenía una personalidad muy, no sé, muy abrazadora, ¿no? Entonces, pero a la hora de trabajar era muy profesional. O sea, era una cosa impresionante. Se sabía muy bien sus líneas, sus textos, las intenciones, trabajaba la mirada, trabajaba cómo separar su personalidad y quién era Isabel y quién era Esther en este caso. O sea, era un reto muy grande para ella porque hacía además la interpretación de
nacionalidad que no era la de ella, ¿no? De una española. Entonces era como, había que hacer un coach de acento, o sea... ¿De qué región le quedó el acento? De andaluza. Ah. Entonces era andaluza. Sí, ella era medio gitana. Sí, era como un poquillo así. Entonces, porque además Inma también, entonces por ahí como que uníamos un poco las cosas. Entonces, sí, súper, súper bien. Yo la verdad que aprendí muchísimo de ella y yo agradezco mucho que ella haya sido tan respetuosa conmigo, porque no siempre pasa así, que en mi ópera prima, pues, ¿verdad? Pues confiara tanto en mí y que yo estaba muy, muy joven también haciendo ya una película, ¿no? Entonces, pero sí, yo agradezco mucho eso de ella porque eso me generó confianza y yo siempre estaba como consultando. En el caso, por ejemplo, de Patricia Rodríguez, yo desde que estaba escribiendo el guión era como, pensaba mucho en Patricia. O sea, yo a Patti la había visto actuar en teatro, por supuesto, y como sus características físicas me parecían como interesantes y yo me la imaginaba en el papel. Entonces, claro, hicimos un casting solo como para yo terminarme de convencer si era realmente ella la que quería, la que debía interpretar el personaje y no, sí, no tuve dudas, vea. Y luego Patricia es muy buena actriz. Patricia es muy buena actriz, pese a que viene del teatro y a veces como ese traspaso de lenguaje puede ser complicado. Y con Patti también ensayábamos mucho, o sea, ensayábamos mucho porque había como que algunas cosas que readaptarse, ¿no? Al lenguaje del cine, pero muy bien. Y con Inma, lo que pasa es que Inma tiene como una fuerza y una naturalidad y es muy multifacética. Yo la fui a ver en una obra porque Robbie Salomón nos invitó a André, que también es productor de la película, junto con Mario Saundi y Leticia Macua. Nos invitó a ver una obra de Inma y pues yo la vi en una obra y dije, no, esta mujer es que es una pasada, la verdad. Entonces terminó la obra y nos fuimos al camerino y le digo, a ver, Inma, mira, estamos haciendo este y este proyecto, va de esto y esto y esto y ya, pum, fue como, dije, ya, tengo el elenco. Tengo los 3 personajes principales, sí, porque los demás son personajes como, es muy secundario en realidad. Bueno, tú has hecho, en tu filmografía está El Camino Más Largo, sí. Mujeres Santas, esta otra también, Altares y finalmente Antes la lluvia. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué es el futuro? ¿En qué vemos a Brenda Vanegas haciendo cine? Fíjate que estos 3 proyectos que mencionaste son proyectos documentales. Aunque yo he hecho documental, no me autodomino como documentalista. Yo creo que tenemos documentalistas impresionantes en el país, ¿verdad? Que yo admiro muchísimo. A Marcela, a Jorge, ¿cómo se llama esta chica? Se me acaba de olvidar. A la chica Viñao, ¿cómo se llama? Española, sí, la que ha hecho a Marlene. Marlene Viñano. A Marlene, que me parece a mí fabulosísima. Que yo creo que traen como, no sé, ya tienen como una fuerza ahí para ese lenguaje. Sin embargo, cuando yo hago documentales, pues trato de hacerlo de la mejor manera posible. Y en ficción yo tengo antes algunos cortitos y el más importante es como Paula, que es el nombre de mi madre, que también está dedicado a mi madre, ¿no? Entonces, Paula casi que podríamos decir que es como la antesala de Antes la lluvia. O sea, si vos ves Paula y de repente ves esta otra película, podrías hacer una conexión perfectamente fluida. Y ahora, pues, nosotros ya como equipo de trabajo rodamos una película que va sobre la infancia en la ruralidad, porque a mí me encanta la ruralidad, me encanta el campo, me parece fascinante la infancia en el campo, pero también me parece muy bestia, ¿no?
Entonces es como muy salvaje esta otra película. Esa ya está rodada, está en proceso de postproducción. Y el nombre de producción es Las cartas de Lucía. Y la tercera película es una que estoy comenzando a escribir, que se llama Las locas de la Praviana. Y Las locas de la Praviana pues va de una masacre que nunca se oficializó como un evento en junio de 1980, ¿verdad? Es correcto. Ajá, que nunca pues se determinó, pero que se sabe que fueron los escuadrones de la muerte. Sí, que se sabe que ahí hubo un tema súper durísimo. Y entonces fue un tema que yo conocí hace varios años y también como he estado muy tema de los derechos humanos LGBTI y de la memoria histórica de esto que algunos como Amate pues están intentando recabar y tal, pues entonces la tercera película va de eso también, va de esta temática justamente. ¿Le ves futuro al cine en El Salvador? Yo sí le veo futuro. O sea, yo ni siquiera creo que me pongo a pensar si le veo futuro o no a las cosas. Lo hablábamos antes de empezar, ¿no? O sea, yo voy un poco sin tantas perspectivas. O sea, yo voy ahí trabajando, creando y haciendo, ¿no? Y creo que eso pues va hilvanando, ¿verdad? Va tejiendo y de repente pues, lo que te digo, de repente 7 años después, nosotros como casa productora podemos decir, estamos estrenando una película, estamos en un work in progress de la otra y estamos escribiendo la tercera. ¿Tu película va a estar hasta el próximo jueves? A ver, en las salas de Cinemark. Sí, a ver, la película va a estar hasta que la gente deje de ir al cine, ¿no? Entonces, la idea es que puedan continuar yendo al cine, puedan también, pues ahí, si les gusta la película, compartir su experiencia de haber visto esta película que representa, pues, un esfuerzo de muchísimo tiempo y un esfuerzo de casi 50 artistas nacionales, entre músicos, actores, actrices, directores de fotografía, de sonido, editores, artistas de vestuario, etcétera. O sea, hay mucha gente que está representada en ese filme. Entonces, sí, la idea es que empezamos con una semana, del jueves pasado a este jueves, y si la demanda continúa, pues se va a seguir manteniendo en las salas de cine, que es lo que esperamos, ¿verdad? Estará en Cinemark La Gran Vía y Cinemark Metrocentro. Sí, en los horarios de 5 de la tarde y 7 de la noche. Bueno, un gusto haberte tenido en Cine Libertad y espero que nos acompañes nuevamente. Qué placer, pues sí. Ojalá que sí podamos volver. Muchas gracias.